Gracias por estar aquí con nosotros este día domingo, día del Señor, recordando que todos son días del Señor, porque este es el día que el Señor formó. Me alegraré y me regocijaré en él. Vayan conmigo por favor ahí a Jeremías capítulo 2, y yo sé que he estado bastante en estos días en Jeremías y Lamentaciones. Pero anoche todavía con este canto, o sea, estos días, pero este canto me llegó anoche y yo solito ahí con toda la luz apagada, todo, y dije, Señor, ayúdame. Y me metí el canto ese y no era que a propósito, sino que dije, Señor, este es el canto para mañana. Veamos ahí en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Fíjese lo que dice allí para todos nosotros, por favor, para todo el pueblo del Señor, para todo aquel que quiera buscar del Señor, pero en verdad, en espíritu y en verdad. Está ahí atrás también, en letras rojas, si lo alcanzan a ver. Dice, palabra del Señor, porque oiga bien, dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron, y este es el segundo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y el segundo error, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pueden sentarse, por favor. Pero no pierdan ahí Jeremías capítulo 2. Vamos a estar un poquito por ahí. Voy a tratar de cubrir lo más que pueda. Y lo demás, llévenselo para su casa. Ahí en sus corazoncitos, los hermanos que nos están viendo en cualquier parte del mundo. Soy un predicador que, yo digo que Elías estaba afligido porque él pensó que se había quedado solo. Y el Señor le dijo, no te preocupes, no te aflijas, porque hay otros 7,000 varones que no han doblado su rodilla. Entonces sé que no estoy solo, aunque hay momentos que como anoche, en serio, yo me estaba desesperado. Le dije, Señor, ayúdame. Ayúdame, Dios mío, ¿por qué tu pueblo no quiere la verdad? ¿Por qué se llenan lugares, Señor, donde hay tanta falsedad y tu altar está corrompido, el púlpito está corrompido, Señor? Y también el otro día les platicaba a ustedes, les platico a los que nos están viendo. A veces uno pasa por iglesias, al menos aquí en el sur de los Estados Unidos, en el sureste de los Estados Unidos, hay muchas iglesias antiguas, que tienen sus cementerios. Y detalle curioso es que uno pasa por ahí y ve más uno muertos en el cementerio, obviamente, que vehículos en el estacionamiento. Hay más gente muerta que los que llegan a buscar vida. Fíjese en ese detalle, por favor. Y si no, pues cuando vaya a enterrar a sus muertos, ahí de repente va a ver la cantidad que lo acompaña, cómo el pueblo se detiene y va todo el mundo a acompañar a aquellos dolientes, y pues al muertito, al difunto y todo va allí. Pero al día siguiente pasa y nadie se acuerda nada. Se nos olvida la muerte de aquella persona como un ejemplo de que hoy estamos y ya en el siguiente respiro posiblemente ya no estemos. Y cometemos estos dos males en contra del Señor. Uno, dejamos la fuente de agua viva. Y el dos, cavamos nuestras propias cisternas rotas que no retienen agua. Cuando un avión, algún avión cae en alguna montaña, digamos por ahí, donde sea inaccesible, o sea que no pueda llegar manejando, tienen que mandar helicópteros, tienen que mandar posiblemente aviones a bajar, a lanzarles provisiones, qué sé yo, cualquier cosa. Y la primera recomendación de supervivencia es: no se alejen del avión chocado, no se alejen, ahí permanezcan cerca, porque por ahí va a llegar la ayuda. Pero resulta de que están en un lugar demasiado elevado,
demasiado lejos, qué sé yo, inaccesible. No hubo lectura en el radar, no hubo comunicación con el radio, no hubo nada entre la torre y los pilotos durante varios minutos. No saben dónde cayó el avión. Entonces, ¿cuál es el instinto de supervivencia para uno? Bueno, señor piloto, si es que hay piloto todavía, si es que no murió, los que sobrevivieron, ¿qué hacemos? Bueno, que yo sepa, ya pasó un día, 2 días, 3 días, nadie viene, ya hay bastante. ¿Qué hacemos? Busquemos, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente a uno? Busquemos ¿qué? Agua. Busquemos agua. El cuerpo puede pasar días, varios días, bastantes días, más de un mes, sin comer. Sabemos del ayuno de nuestro Señor de 40 días, sabemos del ayuno de Moisés allá en el monte Sinaí de 40 días, sabemos del ayuno de Daniel de 21 días. Algunas personas han hecho varios días de ayuno, algunos tal vez no puedan, qué sé yo, un día y les cueste, es cierto, pero bebiendo agua. Algunos hacen el ayuno bebiendo agua y aguantan un poco más. Alguien me preguntaba si es válido, yo digo que sí, a veces con condiciones médicas es necesario hacerlo, es válido. Alguien me va a decir, no hermano, no es válido, está bien, no es algo que no voy a discutir. Pero si no bebemos agua son unas horas para que nos llegue la muerte por inanición, deshidratación. Cuando sabemos, vivimos aquí en Estados Unidos, bendito sea el Señor. En su momento hicimos la travesía hace muchos años. Yo la hice la travesía hace 35 años. Y sabemos lo desesperante que es un trago de agua, el deseo grande por un trago de agua. Y eso es lo que yo necesito agua, yo quiero agua. No pensamos en comida inmediatamente. Llegamos a algún lugar, por ahí, qué sé yo, entre la montaña encontramos alguna casita. Oiga, si nos regalan un poquito de agua, por favor. No vamos preguntando por un plato de comida, regáleme agua, por favor, aquí está el agua. ¿Quieren comer algo? Sí, por favor. Pero es más secundario. Recordemos que somos 70% agua. El cuerpo es 70% agua. Necesita el agua para mantenerse funcionando. Pero ahora si leemos del versículo 11 al 13. Y dígame, y yo ocupo bastante esta frase. Y dígame si esto que vamos a leer no es la iglesia el día de hoy. Y dígame si esto que vamos a leer no somos nosotros mismos, que muchas veces decimos, ay hermano, yo no necesito ir a la iglesia. ¿Por qué? Pues porque yo soy el templo del Espíritu Santo del Señor. ¿Y quién le ha dicho tal cosa? Somos piedras vivas, lo dice Pedro, somos piedras vivas. Creo que Pedro lo dice. Somos piedras vivas, y si somos piedras vivas, somos seres vivos, seres vivientes, seres espirituales. Una sola piedra viva, un solo ser espiritual no va a sobrevivir por su propia cuenta. Necesita juntarse con los demás, con las demás piedras vivas. ¿Y dónde lo hacemos? Aquí en el templo, en la casa del Señor. Y es cierto, hay momentos allá donde buscamos, allá en nuestro lugar oscurito, allá en una esquinita, por allá, con el Señor nos arrodillamos y Señor, ayúdame. Es cierto, funciona, sucede, pero también el Señor nos manda que nos reunamos donde está la fuente de agua viva, donde está el Señor, donde se manifiesta el Señor, aunque el Señor se puede manifestar manejando también. No lo estoy limitando, manejando en la tienda, donde sea, el Señor se va a limitar, pero necesitamos esa coinonía, esa comunión entre nuestros hermanos para poder sobrevivir a esto. Nunca una sola persona va a poder sobrevivir los embates espirituales, la sequedad espiritual que nos venga, a menos que llegue otro con él. Eliseo con Elías, Moisés con Josué, Pablo con Timoteo. El Señor terminó solamente con Juan de los discípulos. Y así podemos dar un montón de ejemplos. Incluso Noemí con Ruth. Hay tantos ejemplos. Con una sola persona, es más, una sola brasa, un solo carbón encendido se apaga. Júntelo con otra y duran más. Hay hasta fueguito, hay llama. En cuanto a eso, pero vemos aquí en el capítulo 2, del versículo 11 al 13, oiga bien la pregunta que hace el Señor por medio del profeta. Oiga lo que dice. ¿Acaso, el 11, estoy en el 11, 2:11 de Jeremías. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? ¿Aquellos que no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado, ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha.
Las naciones que están cerca de nosotros le pregunta el Señor: pueblo mío, ¿acaso los filisteos han cambiado a su dios Dagón y se han venido tras de mí? ¿Acaso los que adoran qué sé yo, a todos los demás dioses, a Asera, a Kiun, a Moloch, a qué sé yo, a tanto dios, a tanto, y Dios con D minúscula obviamente, a tanto palo, tanta piedra que adoran? ¿Y por qué ellos no cambian a sus dioses? ¿Por qué no abandonan a sus dioses? Pero mi pueblo sí lo ha hecho. Me ha dejado y se han ido tras otros dioses. ¿Por qué no hacen de esa manera? ¿Y dónde lo podemos ver? Y si les digo, no es esa la iglesia el día de hoy. Se han hecho otros dioses dentro de las iglesias. Y yo he pedido muchas veces: nunca me vayan a endiosar a mí, por favor, porque yo también estoy en peligro de poder llegar algún día a creerme la gran cosa. Yo para nada. Yo debo, como dijo Juan el Bautista, yo debo de menguar para que mi Señor crezca. Yo tengo que ser menos para que Él sea más. Yo tengo que ser vasija de barro para que el Señor se atreva, perdón la palabra, y tal vez así la ocupo, se atreva a poner de Él dentro de mí como vasija de barro. Eso es el Señor lo quiere hacer. Obviamente no porque yo lo merezca, no porque yo sea gran cosa, para nada. Pero el versículo 11 nos dice, me han cambiado la gloria de ellos mismos. Yo soy su gloria, dice el Señor. Me han cambiado por lo que no aprovecho. O sea, estar hablando con animales, con estatuas, con esculturas, con pinturas de piedra, de palo, de yeso, de hierro, de plata, de bronce, de oro, de todo. Y dígame si no es lo que vemos ahora. También así figuras humanas, como dije, el pastor, por ejemplo. Terrible cuando endiosamos al pastor. Hermano, y ya vamos a celebrar al pastor. Hay que hacer celebración y hay que hacer una gran hartazón en la casa del Señor, el templo del Señor, el tabernáculo del Señor, porque hay que darle alabanza a un hombre en la casa del Señor. Yo no acepto eso. Para mí no lo acepto y ustedes lo saben. Para nada. Para nada. Salúdenme igual, hermano César, si me quieren decir así. Si me quieren decir pastor, está bien. De lo contrario, yo soy hermano de ustedes, que el Señor me ha puesto en un lugar de mayor responsabilidad. Por lo tanto, el reclamo para mí va a ser mayor. Dígame, hermano César, si quiere decir hermano pastor, está bien también. Pero es una posición de miedo, de temor, de aflicción. Dice el versículo 12. Espantaos, fíjese la palabra del Señor por medio del profeta. O sea, no es poca cosa tomar el templo del Señor, tomar la casa del Señor para situaciones seculares, especialmente cuando se adora al hombre, cuando se le da prioridad al hombre, cuando el hombre quiere resaltar dentro de la congregación del Señor. Y me refiero a hombre y mujer, por supuesto. Porque hay iglesias tan terribles que las mujeres han tomado control de las iglesias, siendo que el orden del Señor es Dios, Cristo, el varón, la mujer. Ese es el orden. Y por eso yo soy atacado, por expresarlo de esa manera. Y hermano, ¿y por qué no lo dice pues de otra manera? Le digo, hermano, no puedo cambiarlo, no está, no puedo, no está, no existe, muéstremelo. No es que no hay, pero es que la gente se ha acostumbrado. Pero ese es el problema de la gente, porque ellos cambiaron su gloria. Ellos han cambiado la gloria. Yo no la voy a cambiar, la gloria del Señor. No voy a cambiar la palabra del Señor. No lo voy a torcer. Y el Señor por medio del profeta dice, espantaos. O sea, cielos, que les dé miedo. O sea, es terrible lo que están haciendo, dice el Señor. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová. ¿Qué significa desolar? Ya le he dado el ejemplo. Un lugar desolado es donde han llegado hordas, o sea, bandas de gente armada, bandas de criminales, bandas de ladrones, bandas de lo que sea, y han llegado y han agarrado a un pueblo descuidado y lo han destrozado, o muy poco armado, o sin experiencia de defensa, nada de eso, pero llegan estas hordas y destruyen, hacen pedazos a esta gente, roban, se van al pillaje es eso, robarle a los muertos, van y roban de todo y dejan el montón ahí y dejan el lugar desolado, dejan un lugar desolado y dejarlo lleno de muerte, pero de muerte a pedazos. Ahora, ¿de qué? También he dado el ejemplo de lo que es una desolación,
cuando algunas bestias enormes, algunos carnívoros enormes llegan a alguna aldea y empiezan a morder gente y a hacer pedazos a la gente, y llegaron de a montón, el montón de carnívoros, el montón de fieras salvajes, e hicieron despedazadero de gente y se fueron y dejaron el lugar desolado. Ahora imagínense lo que le está diciendo el Señor al cielo: desolaos en gran manera, dijo Jehová. O sea, sufran destrucción por lo que están viendo. Le está diciendo el cielo: quédense sin gloria, sean despedazados por lo que esta creación mía, por lo que estas criaturas mías están haciendo en mi lugar santo. ¿No cree que es terrible eso? Y por predicar de esta manera, y lo he dicho, lo he estado diciendo constante, me hago de enemigos. Algunos incluso por ahí han dicho: cuidado con Beteta, ese es mi apellido, cuidado con ese hombre porque trae falsa doctrina. Lo han dicho, y alguien me ha preguntado: hermano, ¿es cierto? Le digo: pues que lo muestren. Desolados en gran manera, dijo Jehová. Cuando hacemos un documento, cuando hacemos una carta, ponemos para quién va. Y ponemos la razón, ponemos un saludo, ponemos la razón, ponemos una despedida y al final firmamos. Oiga, esta carta, ¿sí de quién viene? Pues no sé, no trae firma. Pues no sé, entonces no tiene ningún valor. Oye, esta carta, oye, es una carta fuerte lo que dice. ¿Y quién la firma? Yo, Jehová. Tiene la firma de yo, Jehová, el gran yo soy. Delante de aquel que nos vamos a poner ahí de frente del Señor. Y yo ni me puedo imaginar que tal vez vamos a estar, ¿qué? Con los deditos haciéndole así, vamos a estar nerviosos. No, dice que el momento ese va a ser un momento de una aflicción tremenda, porque vamos a tener que pasar por el juicio del Señor, por el trono de juicio del Señor o por el trono blanco. Si el Señor nos dice: las ovejas a este lado, y nos pasa para este lado, pasamos por el trono de juicio de Cristo. Amén, bendito sea. Si el Señor dice: los machos cabríos para este lado, y pasamos por el trono blanco, vamos para destrucción por haber hecho esos dos males, por haber abandonado la fuente de agua viva y por haber cavado nuestras propias cisternas, nuestras propias celebraciones, nuestras propias ideas, nuestros impulsos, todo, o sea, lo nuestro, y lo hemos metido en la casa del Señor. Vamos a responder por eso. Vamos a responder por eso. Y digo vamos, tal vez en manera de, no sé, a manera tal vez de cortesía, aunque no deberían de decirlo, porque no permitimos ninguna celebración para ningún hombre en esta iglesia. En este lugar del Señor no se permite, ni para mujeres tampoco. Toda la alabanza es para el Señor, toda la alabanza es para el Señor, toda. Dice el versículo 13 con el que empezamos: porque dos males, dos. Eso es de lo peor que uno puede hacer. Pero en estos dos males no se queda nomás ahí, podemos tomarlo, pero dentro del texto hay un contexto. Y dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mi fuente de agua viva, y cantábamos al Señor. Y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Aquí donde dice el Señor: me dejaron a mí. Dejaron al pan de vida, dejaron al aceite, dejamos al vino del Señor. Y una de las peores cosas que a usted le puede suceder como ser humano, y dígame no, o sea, como ser humano de carne que somos dolidos, usted se puede hacer pedazos tratando de ayudar a algunas personas. Y el mal agradecimiento que hay en estas personas, que después se lo tiran por la cara. Y cuando uno viene el dolor aquel y viene uno le dice, y uno hasta se queda callado, es más, ni se atreve a decirle a la persona: ¿sabes qué? Después de haberte ayudado tanto, después de esto, después de aquello, mira con qué me pagas. No, casi no. Es más, nos quedamos callados y preferimos retirarnos. Porque una de las cosas que nos pueden hacer pedazos a nosotros es la ingratitud de la gente. Y nosotros lo hemos hecho también, hemos sido ingratos. Ahora dígame qué tanto podemos hacerle daño al Señor al ser nosotros ingratos con el Señor.
Y no solamente al ser ingratos, sino que despreciar la fuente de agua viva. ¿Quién es la fuente de agua viva sino nuestro Señor, que fue abierto del costado donde salió sangre, donde salió agua? El agua para purificarnos y la sangre para limpiarnos de pecado. El Señor dice, se alejaron de mí, de mi fuente. Y al alejarse de mi fuente, al alejarse de mi herida, se fueron e hicieron sus propios inventos. Y le pregunta el Señor a Israel, a su pueblo, bueno, al pueblo de Jerusalén y Judá en este caso. Para ellos fue dirigido el mensaje de Jeremías. Las naciones de alrededor, a ver si han dejado a tanto animal que adoran, a ver si los han dejado, a ver si han corrido conmigo, y ustedes no, lo que hicieron fue correr con ellos. Se meten influencias dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor, lo que nosotros llamamos pueblo del Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Y alguien empieza a llegar a algunas situacioncitas por ahí, inocentitas, adornitos, bonitos y todo eso, paganos, y empiezan a meterse dentro de la iglesia. Y a veces tenemos miedo de hacer sentir mal a la hermanita. O hacer sentir mal al hermanito porque acaban de llegar y como que le vamos a decir, hermano, eso no lo permitimos aquí en esta iglesia. Se van a ir, hermano, por eso es que somos pocos a veces en la iglesia. Bueno, según yo entiendo, la palabra del Señor es clara, me dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Claro, cuando ya estamos dentro de la iglesia, estamos todos acá. Si el Señor se quiere llevar a alguien porque la palabra del Señor es demasiado fuerte y no le agrada, al Señor le corresponde. Pero nos manda a nosotros a no arrancar el trigo a no arrancar nosotros la cizaña, porque al arrancar la cizaña se va junto al trigo, también puede suceder. Entonces, que nos toca tener cuidado con la cizaña y seguir hablando la palabra del Señor de la manera que es. La cizaña puede llegar a ser trigo o se marchita y muere y sale, pero ya le corresponde al Señor. Fíjese cómo dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Y como le digo allí, en ese contexto, dejar al Señor no es nomás abandonarlo, sino lo que hoy estamos viendo y en el Nuevo Testamento. En la iglesia de hoy, esto se llama apostasía. En aquellos días se llamaba adulterio y fornicación espiritual. Las dos cosas juntas. Ahora veamos si la iglesia del día de hoy no se ha llenado de adulterio y fornicación espiritual, si queremos, pero también físico. Y nadie le dice nada. Todo el mundo está y acá y nadie se atreve a predicar sobre la fornicación y el adulterio físico dentro de la iglesia. Hay hermanos que se van a ir y hermanos y tal eso, bueno, los que tienen oportunidad que se casen. Los que están en adulterio que paren en el adulterio. Y los jovencitos, aquellos que están escuchando este tipo de mensaje, sus papás ahí en su casa van a poder tener la autoridad de tomar la palabra y dice, allá nos enseñaron que la palabra dice esto, esto y esto y esto, así que mi hijita linda, así que mi varón hermoso, te queremos mucho y esto vas a hacerlo de esta y esta manera. Ah, no, papá, pero es que yo quiero probar mi vida también. O sea, quieres alejarte de la fuente de vida y quieres hacer tu propia cisterna rota. No te va a funcionar. Ahora, la fuente de vida, el agua del Señor nos dice que es fuente porque esa fuente está en constante movimiento. Deje una agua en una cisterna que no tenga movimiento y esa agua se pudre. Esa agua pierde su sabor y de repente usted va y abre. Yo no sé si lo ha hecho en alguna vez. Allá en mi país, allá en donde vivíamos, habían cisternas. Había gente que tenía cisternas. Compraban agua en cantidad y la vendían. Y uno iba y procuraba ir cuando el agua estaba fresca porque servía agarrar incluso para tomar, guardar un cántaro para tomar de agua. Pero ya cuando el agua ya tenía sus dillitas ahí, iba a cargar agua, sí, pero esa agua nomás ya sirve para lavar o para hacer los quehaceres de la casa. Ya no servía para quitar la sed, ya no servía para beber. Pero fíjense cómo está la situación esta acá. ¿Dónde encontramos la fuente de agua viva sino en nuestro Señor Jesucristo mismo? Vayan conmigo por favor allá al Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículo 13 y 14.
Nuestro Señor hablaba con aquella mujer samaritana, lo hemos escuchado bastantes veces. Le dijo el Señor a la mujer samaritana. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, del pozo aquel, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva, porque dice ahí que salte para vida eterna. Solamente falta aceptar esa agua. O usted también puede ir y pelear y abrir su propia cisterna, y estoy hablando con todo el mundo que nos está viendo. O incluso puede abrir su propio pozo. Es cierto, nuestro Señor en su momento dio al pueblo de Israel, a la descendencia de Jacob, les dio pozos. Y el pueblo de Samaria peleaba por eso, porque decía: este pozo es de Jacob. Pero un pozo que ya dejó de ser, y digamos que el Señor hizo sus pozos. Y lo decía yo el otro día: ¿qué tal si llegamos a un pozo del Señor y queriendo sacar agua a nuestra manera? O sea, haciendo nuestras propias exégesis de la palabra del Señor. La exégesis es tomar los textos dentro de su contexto para que no nos inventemos pretextos. Ahora, la exégesis es hacerlo de una manera que nomás tomamos las partes que a nosotros nos agradan, que nos interesan, que aplican a nuestra vida humana, a nuestra vida secular. Empezamos a abrir nuestras propias cisternas. Pero ahí estaba el pozo de Jacob. Esta mujer estaba junto con nuestro Señor, hablando ahí en Juan 4, versículo 13-14. Ahora digamos que nos acerquemos a un pozo del Señor y nos acerquemos a sacar agua sin permiso del Señor. Y lleguemos: Señor, yo quiero sacar agua del pozo, pero mira, traigo mi propio lazo y traigo mi propia cubeta. Pues entonces dice el Señor: hazte tu propio pozo. Si vas a sacar agua de mi pozo, va a ser con mi lazo y con mi cubeta. O sea, va a ser a mi medida, va a ser mi agua, y va a ser por medios que yo ya dejé. No me vengas trayendo más cosas, inventando cosas que yo no he dejado, que yo no he permitido. El Señor le dijo a esta mujer samaritana, le dijo: ustedes adoran a lo que no saben, pero nosotros adoramos a lo que nosotros sabemos, porque Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, lo contrario de espíritu y en verdad quiere decir fuera del espíritu y en mentira. Fuente de agua viva o cisterna rota. Ya sea que adoremos al Señor en espíritu y en verdad, o que lo adoremos, como le digo, tal vez en otro espíritu y en mentira. A nosotros nos toca escoger si seguimos bebiendo de la fuente de agua viva o nos metemos a nuestro pozo de agua estancada, a la cisterna de agua estancada. Nos corresponde a nosotros. Tenemos lo que famosamente se llama el libre albedrío. Yo no quiero nada con el Señor, no quiero nada con ese total Dios. Ese Dios no me sirve para nada, ese Dios no existe, ese Dios... Y empieza a poner un montón de excusas con tal de querer vivir la vida que ellos quieren. Y dice: no, yo me voy a morir en mi religión. ¿Y por qué? Y algunos tal vez preguntándole: ¿y por qué en tu religión? Pues porque allí no me permiten andar de borracho, nadie me dice nada, y ya puedo cometer varios pecados y no hay ningún problema. Pero en la iglesia de ustedes, hermano, allí todo va bien medidito. No, hermano, es que, o amigo, lo que sea, hermano, es que el agua del Señor tiene ya su profundidad, el lazo del Señor tiene ya su alcance, y la cubeta, el balde del Señor tiene ya su cantidad. Ya todo está medido de la medida exacta que el Señor requiere. Yo no puedo agregarle, no puedo quitarle. En una ocasión iba un hombre cargando la cruz del Señor. Iba cargando la cruz y decía: Señor, esta cruz está muy pesada, está muy larga, y yo estoy chamarrito, mira cómo la vengo arrastrando, Señor, ya no puedo. ¿Por qué no me le quitas un pedazo? ¿Por qué no me le quitas, Señor? Y viene el Señor y le dice: está bien, detente tantito. Y le cortó un buen pedazo. Échatela de regreso. Ah, está, Señor, ahora sí. Gracias, Señor, gracias.
Ahora sí voy a poder avanzar más a mi medida. Porque ya la cruz que me habías puesto, Señor, era demasiado pesada. Gracias por cortarle. Y persigo aquel hombre caminando y después caminando le dice, Señor, la cruz sigue estando pesada. Córtamele otro pedazo. Está bien, dice el Señor. Y le cortó de la parte de arriba. Le cortó un pedazo. Pero córtamele también acá y córtamele a los lados, Señor, que me quede más pequeñita la cruz esta. Y vamos pensando. Aquellos que cargan su cruz en el pecho, no me voy a meter a ese tema. Se han buscado una crucecita pequeñita, digo, no me voy a meter en la historia de todo esto. Se han buscado una crucecita pequeñita y la traen ahí cometiendo una barbaridad de pecados, pero traen su cruz y dicen, no, pues yo traigo la cruz y soy cristiano y qué sé yo, y se ponen tanto nombre y todo eso. No eres cristiano, no lo eres. Si te has alejado de la fuente de agua viva, no lo eres. Ahora aquel hombre que venía cargando la cruz, llegó a un momento donde había un espacio bastante grande, un abismo, y estaba a una orilla de un precipicio y estaba a la otra orilla del precipicio, y los que venían cargando su cruz larga, pesada, terrible aquella cruz, el Señor les dijo, para este momento les sirve la cruz. Aquellos que traen su cruz, pongan la parada acá y déjenla caer sobre el precipicio. Y las cruces que alcanzaron desde este lado hasta el otro lado del precipicio, ese es su puente. Pasen por ahí. Nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, el sumo sacerdote, o sea, alguien se puso por acá el sumo pontífice, falso. Porque el gran puente, o sea, el sumo pontífice, eso es lo que significa. El gran puente es nuestro Señor. Y si lo vemos, también lo vemos allá en Génesis, cuando Jacob dormía y veía que una escalera donde los ángeles subían y bajaban, esa escalera representa a nuestro Señor. El puente entre el Padre y nosotros. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre, no hay. Entonces le dice, pongan sus escaleras, déjenlas caer y pasen por ahí, porque este es el último camino ya para llegar donde ya no van a tener que cargar su cruz. Entiéndame de qué estamos hablando, del fin de la vida. Y todos tirando sus cruces. Y algunos de ellos la cruz muy cortita, y unos llegaban que no traían ni cruz, y algunos llegaban con su crucecita aquí en el pecho, y aquel llegó con su crucecita que le había quitado, parte acá, parte acá arriba, se queda con su cruz, y se queda y no se atrevía a soltarla, a que cayera la cruz aquella, y mira al Señor y le dice el Señor, yo te dije que cargaras la cruz, cada día te dije que te negaras a ti mismo, que cargaras tu cruz, y que más te dije, y sígueme. Pero tú quisiste cortar tu cruz, quisiste quitarle pedazos a tu cruz y quisiste cargar lo que tú quisiste. Te alejaste de la fuente de agua viva y cargaste con tu propia cisterna. Ahí está. Prueba con tu cruz a ver si da el largo que se necesita. Entendemos, obviamente sabemos que aquel hombre puso su cruz y se fue de paso. El momento de la vida va a llegar. El momento del agradecimiento a nuestro Señor por todo lo que ha hecho, lo que hace y lo que no hace el Señor por nosotros, lo que el Señor no ha querido hacer. Pero nosotros, ya cuando el Señor, hay cosas que el Señor no ha querido hacer porque no son buenas para nosotros, porque nos van a hacer daño, porque nos estorban, porque nos van a dañar físicamente, espiritualmente, y el Señor no lo permite. Y nosotros insistimos, si es que no tenemos, ¿cuál sería la palabra? Confirmación del Señor. Si no tenemos confirmación del Señor, seguimos de necio avanzando en algo que nos va cortando la cruz. En vez de que aquella cruz se vaya haciendo más larga, más pesada. Entiendo que a veces nos habremos montado la cruz que no es. Una cruz falsa que nos hayamos montado. Estoy hablando espiritualmente si queremos. Y eso puede suceder aún dentro de la iglesia, aún dentro de nuestra vida cristiana. Y muchos creen estar cargando la cruz verdadera, pero cuando se les confronta con la palabra, como les digo, de mí se ha dicho que yo traigo falsa doctrina. No me lo ha dicho una sola persona, ya me lo han dicho 2, 3. En serio.
Y a uno lo deja hecho pedazos escuchar eso. Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué estoy mintiendo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que no sea palabra. ¿Qué es lo que estoy permitiendo que no sea palabra? ¿Qué es lo que estoy permitiendo que no sea, Señor, fuente de agua viva? Nada en este mundo, nada en este mundo se puede comparar a la presencia de Dios, a la gloria de Dios que el pueblo de Israel había cambiado, dice, había trocado. Trocar significa esto. No sé si ustedes recuerdan en aquellos tiempos, qué sé yo, yo todavía no alcancé a ver, en las zonas aquí en México se llaman tianguis. Pero en las épocas aquellas, en las épocas precolombinas, antes de que llegaran los conquistadores y todo eso, en los tianguis se acostumbraba, como no había dinero, no existía el papel moneda, el maíz lo ocupaban como moneda también y el cacao lo ocupaban como moneda. Allá en nuestra zona, en la zona de Centroamérica, el café lo ocupaban como moneda también, pero casi siempre era el maíz y el cacao. Pero cuando iban a trocar algo, habían algunas personas que sabían tejer y sabían hacer trajes bonitos y qué sé yo. O podían hacer guaraches, caites pues para nuestra zona. Podían hacer guaraches, pero yo no sé hacer guaraches, no sé bordar, no sé hacer eso. Y entonces, ¿y cómo le hago? No, pues no puedo conseguir eso. Pero llegaban y trocaban. Oye, ¿qué quieres por esos guaraches? ¿Qué tienes? Traigo 3 gallinas, dame 4. Te doy 3, déjame algo, es más, ¿sabes qué? Está bien, y allí empezaban a trocar. No había dinero, no había papel moneda, pero había trueque entre ellos. Eso es trocar, hacer trueques. Entonces de repente algún otro por ahí le decía, ¿sabes qué? Oh, te dejaron unas gallinas por aquí. Sí, mira, yo traigo un costal de qué sé yo, traigo unas sandías, digamos. Está bien, déjame la sandía, llévate una gallina. Y así empezaba a ver, en serio, yo no sé si a ustedes les tocó ver, en ese momento me tocó ver a mí. Llegaba gente con cantidad de pan dulce y lo ponían por ahí, había gente que no llevaba dinero, pero llevaban algunas cosas. No sé si a usted le tocó vivir, y es cierto, lo viví en su tiempo, en aquella época, cuando se celebraban cumpleaños. Yo no celebro ya mis cumpleaños, esos son del Señor. Entonces celebraban cumpleaños, no sé si usted le tocó ver, de regalo para la persona que estaba ahí le llevaban una gallina, no sé si le tocó ver, o algún marranito, o una bolsa de frijoles, o bolsa de ejotes, o qué sé yo, bolsa de maíz. Eso llevaban de regalo, porque no tenían dinero para ir a la ciudad a comprar algo envuelto en algún regalo. Y eso era lo que recibían. Bolsa de naranja, me tocó ver en alguna ocasión. Un montón de naranjas, pero estoy hablando tengo 60 años. Tenía que ser unos 6, 7 años, 8 años. Y me refiero cuando visitábamos allá en las montañas, allá vivíamos en las montañas bien metidos. Pero dice el Señor, han trocado. O sea, cambiaron. Me cambiaron a mí. Oye, ¿qué tiene tu Dios? A ver, no, aquí con mi Dios aquí se vale de todo, aquí podemos hacer cualquier desorden. Está bien, entonces, ¿sabes qué? Cambio de mi Dios por eso, me gusta eso, dámelo a mí. Dámelo a mí, yo me lo llevo. Entonces viene todavía el Señor y le dice, ahora pues, todavía el Señor le dice, se atrevieron a sustituir a algo eterno por algo temporal. La fuente de agua viva por una cisterna que se va a podrir el agua. Ahí donde estamos en Jeremías 2, en el versículo 18. Dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? O sea, ¿qué vas haciendo de regreso para Egipto? Dice, ¿qué tienes ahí para que bebas agua del Nilo? ¿Por qué vas a buscar? O sea, vas de camino de regreso a Egipto, de donde yo te saqué, y aprovecha, ya que vas de camino de regreso al mar, tomar agua del río Nilo. El río Nilo, recordemos que fue el río de donde fue rescatado Moisés. Y dice, ¿y qué tienes tú en el camino a Asiria? Para que bebas agua del Éufrates. O sea, ¿para qué vas para allá? O sea, ¿para qué te mandé? Y recordemos que el Señor los hizo ir cautivos a Egipto y los hizo ser cautivos a Siria también. Les tocó caminar hacia el mar, hacia la esclavitud, e yendo por el camino bebieron agua de una agua que ya no tenían que volver a tomar,
porque estaban en la tierra prometida y tenían sus ríos allí en la tierra prometida, de donde ellos podían tomar, de donde les llegaba la lluvia, a aquel lugar que nosotros sabemos que era, le llama la Biblia tierra donde fluye leche y miel. Fluye leche y miel quiere decir que era un lugar para ganados enorme, grande aquello, y estaba lleno de muchas plantas, muchas flores, por lo tanto muchas abejitas, y había producción de miel. Pero el Señor le dice: ¿qué vas haciendo camino para Egipto? ¿Por qué vas camino para Egipto? Señor, porque tú nos mandaste esclavos para allá. Sí, pero ¿por qué van para allá? Porque me abandonaron, porque me dejaron, porque me trocaron, porque cambiaron la gloria de ustedes, que soy yo, y se metieron con otros dioses. Por eso, cuando se iban acercando a tomar la tierra prometida, la tierra aquella que era, como dije, que fluye leche y miel, y eso es el significado, lugar de muchos pastizales y de muchas plantas para los animalitos, las abejas. Cuando se preparaban para la conquista, Josué capítulo 1, vayan conmigo ahí. Josué capítulo 1, versículos 7, 8. 7 y 8. Y juntos, no lo dejé aquí, pero juntos todos vamos me ayudan por favor. Así de manera, con voz fuerte. Versículos 7 y 8 de Josué, pero el 9 lo vamos a hacer todos con fuerza. Y aquí se estaba dando, si vemos allí como dice en el capítulo 1, del tema de ese capítulo, preparativos para la conquista. Moisés había muerto y alcanzó a ver la tierra prometida, nomás la vio, desde allá desde el monte Nebo. No se le permitió entrar. Y dice el versículo 7 y 8 del capítulo 1, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Quién hablaba allí con Josué? Jehová Dios. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a la derecha ni a la izquierda. Te quiero derechito caminando, para que seas prosperado. O sea, esa es la razón, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, o sea, en el libro, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Me detengo ahí. O sea, no te alejes de la fuente de vida, no te alejes de la fuente viva. No hagas tu propia cisterna. Versículo 9, mira, y vayan conmigo acá, miren el gesto que voy haciendo. Y aquí están las órdenes que hay en el versículo 9. No es el versículo 9 así nomás de leerlo. Mira que te mando, que te esfuerces. No, mire, oiga, la primera orden, ¿cuál es? Mira, que te mando, que te esfuerces. Que sea, él dice que te esfuerces, que seas valiente, también es orden. No temas, otra orden, ni desmayes, otra orden. Y hasta tenemos 7 ordenanzas en ese solo versículo. 7 ordenanzas. ¿Y cuál es la bendición? ¿Cuál es la ventaja? Dice ahí: porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 7 mandamientos en un solo versículo. De lo contrario fuera, Josué, ¿me estás oyendo, Josué? Voltea para acá, mi hijo, voltea para acá. ¿Por qué estás viendo para otra cisterna? Para acá, yo soy la fuente de vida. Ah, ¿no quieres voltear? Bueno, yo de todos modos te voy a decir, aunque no me quieras voltear a ver a mí, está bien, yo te voy a decir, bueno, pues ni modo. Ay, esfuérzate, o sea, si puedes, esfuérzate tú poquito. Valiente a veces, qué sé yo. Imaginémonos cómo cambiaría el texto ese. Y los 7 mandamientos que hay en un solo versículo. Y cuando lo leemos bien fácil,
Y no estoy diciendo que sea fácil cumplir eso. Porque les digo, yo anoche estaba que yo decía, Señor, ayúdame. ¿Por qué no quieren, Señor? ¿Por qué no quieren seguir tu ley? ¿Por qué no quieren, Señor, seguir tu palabra? ¿Por qué no quieren seguirlo, Señor? Y alguien decía anoche, y hermoso el servicio donde estuvimos anoche, y dice, hay gente que creen, hermanos, que ya no estamos bajo la ley. Por supuesto que sí, estamos bajo la ley del pecado. Y el hermano pues dio su predicación y todo. Ahora díganme si no estamos bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Gálatas capítulo 6, ahí está, versículo 2 si queremos. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid, así que dice, la ley de Cristo. Porque ya sea que estemos bajo la ley de un Señor o estemos bajo la ley de otro Señor, no podemos servir a dos señores. Pero si nos decidimos servir al Señor, vamos a hacer la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor es ley. Diría alguien, hermano, es que estamos bajo la gracia, y ayer leíamos un montón sobre eso con el hermano, estuvo hermoso el mensaje de anoche. Ya no estamos bajo la ley, que entonces ¿qué podemos hacer? Mira, hermano, podemos hacer esto, podemos hacer acá, y de nuevo venimos corriendo y nos arrepentimos, y mira, no hay problema, porque el Señor está obligado a perdonarnos cada vez que nosotros vengamos. No, el Señor no está obligado a nada. El Señor no nos hizo por obligación, nos hizo por amor. No nos perdonó por obligación, nos perdonó por amor. Pero la condición es que no nos alejemos de la fuente de vida del Señor. Señor, ¿cómo le hago para volver a tu fuente de vida? ¿Cómo le hago para volver a vivir otra vez, para volver a beber otra vez de tu agua? Señor, ¿cómo le hago? Jeremías, ahí donde estamos, Jeremías donde estábamos, ahí en el capítulo 3. Jeremías capítulo 3 del versículo 12 y 15. Voy a adelantarlo acá. Jeremías 3, 12 y 15. Ve otra vez. ¿Palabra de quién es esta? ¿Quién firma al final abajo de la carta? Yo, Jehová. Ve y clama estas palabras hacia el norte. Como les dije, ¿dónde estaba Jeremías sino dando el mensaje para el reino del sur? Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque soy misericordioso, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No más vuélvete, vuélvete a la fuente de agua viva, vuélvete a beber de mí. Dice, porque contra Jehová tú has prevaricado, o sea, has inventado hasta pecados nuevos, forma de hacer más maldades te las has inventado, has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste la voz de mi Dios, dice Jehová. Imaginémonos una situación, y perdónenme el ejemplo que voy a dar, todo el mundo está viendo esto. Llegar y darse cuenta que la persona que amamos nos ha sido infiel, o hemos sido infieles a las personas que me refiero a la pareja, el esposo, la esposa. ¿Qué es lo que hace el Señor acá? Le dice: diles que regresen conmigo, voy a perdonarla, voy a perdonarlo, voy a perdonarles. Le dice: porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Pero, versículo 13, reconoce pues tu maldad. O sea, date cuenta, esposa, date cuenta, esposo, que lo que hiciste, fallaste, fuiste infiel. Así como la iglesia le ha sido infiel al Señor. Pero el Señor tiene que ir y le dice: soy misericordioso y te perdono. La esposa podría decir: ¿sabes qué? Te perdono. Pero la condición del Señor es: no lo vuelvas a hacer, no peques más. La esposa: ¿sabes qué, viejo? Te perdono. ¿Sabes qué, vieja? Te perdono, pero no lo vuelvas a hacer, no lo hagas más. Ya estuvo.
Ahora imaginémonos si nuestro Señor llegáramos después de fornicar, de adulterar con el Señor, y el Señor nos tomara y sí, está bueno, Señor, perdona mi fornicación, mi adulterio, perdóname, estoy hablando espiritualmente. Pero si queremos iglesia también físicamente, Señor, perdóname, está bien, entra, pasa, sentate. Pero eso sí, todos los días, cada momento, cuando yo pueda, te lo voy a estar echando en la cara. Me fallaste, fornicario, fornicaria, adúltera. Y cuando busques mi presencia te voy a rechazar porque me fallaste, porque eres fornicaria, porque eres adúltera. Voy a ver de qué manera. Entonces el Señor no lo hace así. Pero sí nos queda el recuerdo de haber fallado, nos queda el recuerdo de haberle fallado al Señor, de habernos fallado entre las parejas, nos queda aquel recuerdo, pero eso sirve para no volver a hacerlo, como le dice el Señor, está bien, vete y no peques más, no lo vuelvas a hacer. Reconoce, versículo 13 de Jeremías capítulo 3, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo del árbol frondoso y no oíste la voz de mi Dios, dice Jehová. Convertido, y tendría que haber al 14, ahora en el 14 dice, convertidos hijos rebeldes, o sea, hijos apóstatas en este día. En aquellos días se le llamaba infieles, fornicarios, adúlteros, o sea, haber metido cosas que no eran del Señor dentro del tabernáculo del Señor. De haberse volcado contra Dios, les digo, con otros dioses, de haber trocado, de haber hecho trueque con la presencia del Señor. Y dice, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, que es lo que estoy hablando ahorita. El esposo perdona. La esposa perdona. Eso nos manda el Señor a hacer. Y algunos predican, ay hermano, me quiero divorciar. ¿Y por qué, hermano? Es que la mujer me falló. Puedes divorciarte, hermano. ¡Falso! Falso. Y he dado esa explicación. Si alguien quiere, me puede contactar por ahí. Si alguien quiere dedicar el tiempo y mostrarle la secuencia de textos donde no hay divorcio en el Señor, no hay, porque el Señor también, aún a su pueblo adúltero y fornicario, aunque se iban con otro marido, se iban con otros dioses, el Señor los recibía, le decía, vente, yo te recibo, pero le decía, conviértete, hijo rebelde o hija rebelde, dice Jehová, porque soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, en el lugar de la salvación, y lo decíamos ayer, Zacarías capítulo 14. Allá en el monte de Sión, donde está el huerto de los olivos también. Y dice el Señor, y aquí va, versículo 15, ay Señor, versículo 15. Donde aquellos que se atreven a echar mentira desde acá, o a echar mentira como sea, dice el versículo 15. Y esta es la bendición. Allá para Josué era, y dice, y Jehová estará contigo donde quiera que vayas. Y aquí, después de hacer esto, el versículo 15, Jeremías le dice, y os daré pastores según mi corazón, o sea, según el corazón de Dios, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Esa es la recompensa. Eso es lo que les voy a dar. Termino con esto. Salmo 51, 15, 17. Salmo 51, 15, 17. ¿Cuál es el tema del capítulo allí cuando lo abra? Dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Un canto, obviamente, un canto escrito por David, al músico principal, al director del coro, pero también entendemos que es para el Señor. Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, o sea, cometió adulterio terrible, asesinato, hizo un montón de cosas. Y dice que vino a él Natán el profeta, y las palabras de David fueron, Señor, las palabras de David, hace más de 3000 años y todavía siguen sonando. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. No, me fallaste, fornicario, adúltero, fornicaria, adúltera, me fallaste, y te lo voy a estregar en tu cara todos los días de tu vida, por los próximos 10, 15, 20 años, hasta que te mueras, te voy a recordar todo el tiempo lo que hiciste. El Señor no.
El Señor no. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría a mí, que me cuesta agarrar un animalito, decía David, o que me cuesta tirarme de rodillas, o que me cuesta hacer, que me cuesta castigar mi carne, que me cuesta hacer lo que yo pueda, que me cuesta, Dios mío, traerte lo mejor, el mejor animalito. Y dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. Nada me cuesta. Nada me cuesta descabezar un animalito, nada me cuesta echarle la culpa a otro, pues, está diciendo. Porque el animalito era el que cargaba con la culpa de él. Dice, no quieres holocausto, o sea, no quieres que otro pague mi pecado. No quieres que otro haga sacrificio por mí. Y ya sabemos más adelante, con el tiempo, con los años, miles de años después, tenemos a aquel sacrificio perfecto. Porque dice aquí versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y alguien me preguntaba esto, en serio, hermanos, hablaba con una persona de otro país, de allá de Sudamérica. Hablaba donde encontraron y me dice, oye, ¿a qué se refiere esto? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el espíritu contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El corazón roto, el corazón aplastado, despedazado, dolido, sangrante, arrepentido con todo y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios, aunque te hayamos fallado, aunque me haya ido con otro marido, aunque me haya ido con, y estoy hablando espiritualmente si quiere, pero ya en nuestro tiempo, aunque yo haya hecho esto, aunque yo haya fallado terrible, Dios mío, a mis votos de matrimonio, aunque yo haya fallado en esto, porque el pueblo de Dios también lo hizo, el contrato matrimonial, que se hizo entre el Señor y el pueblo de Israel, es precisamente a lo que el Señor le estaba diciendo a Josué, que mi ley, o sea, el contrato matrimonial, no se aparte de ti, ni de día ni de noche. ¿Por qué contrato matrimonial? Porque ya están las condiciones del esposo para que la esposa, o sea, el pueblo de Israel, aquel que trocó la presencia del esposo, de aquel esposo perfecto, hermoso y todo, trocó la gloria del Señor por otro esposo, por otro marido, ni siquiera esposo, porque no hay dos matrimonios. Se fue, hizo lo que quiso el pueblo, pero el Señor le dijo, no importa, vente, toma de la fuente de agua viva. A la mujer samaritana, toma de la fuente de agua viva, pero también con ella, también con nosotros, con todos. Pero vete y no peques más, para que puedas seguir viviendo y bebiendo de la fuente de agua viva. Termino con esto. Ya terminé. Pido por favor, nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie y le vamos a agradecer al Señor la oportunidad que nos ha dado de estar aquí en su presencia, en su casa.